Shalom, shalom, hermanos. Bienvenidos a esta su lección con el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, Ministerios Raíces de la Fe aquí en Metroplex, Texas. Y bienvenidos, gracias por también dejarme estar con ustedes, que nos sentemos semanalmente a estudiar juntos. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Me encanta estudiar. No digo que soy un completo erudito que me sumerjo en los libros y paso horas y horas todos los días, pero sí, gradualmente todos los días me encanta estudiar la palabra, me encanta estudiar también, hacer investigaciones para cultivar un poquito, ¿verdad?, el mensaje que vamos a estar compartiendo con la comunidad. Tanto la comunidad cercana como la comunidad masiva, ¿verdad?, a través de este medio y alrededor del mundo, que esto es una gran bendición. Gracias por estar con nosotros, por darnos su like, hacer sus comentarios positivos y en la manera que usted sea dirigido por el Espíritu de la Santidad. Por favor, considere también enviarnos un donativo. Todo esto toma no solamente tiempo, sino que también toma obtener recursos para poder compartir el conocimiento que el Eterno pues nos ha permitido ir aglomerando con estos libros y también con el aprendizaje que nosotros obtenemos de tomar clases con maestros. Todo eso pues nos lleva a una inversión monetaria para poder cultivarnos como personas que están sabiendo aprender a entender el contexto de la palabra y cortar bien la palabra. En otras palabras, poder cortar, comer, digerir la palabra y después compartirla con otras personas, porque creo que hay una responsabilidad en esto. Sin más preámbulo, hermanos, vamos a la cuarta emisión de Shoftim. Hemos estado estudiando la Parashá Shoftim y pues la tuvimos que dividir en estas 4 emisiones. No sé si va a haber una quinta, todavía no lo sé, pero es importante que usted tome el tiempo de ir por cada uno de estos segmentos, de cada una de las clases, el número 1, número 2, número 3 y ahora está el número 4, para que usted no solamente siga la secuencia, pero también mire los puntos que se han tocado, que son de gran importancia. ¿Ok? Pues vamos hacia adelante. Estamos viendo Parashá Shoftim, que significa jueces, y estamos estudiando si los Shoftim y los Shotrim, los jueces, los pensadores y los oficiales, los que ejecutan las órdenes, podrían funcionar solos individualmente o se necesitan a sí mismos. Y la siguiente pregunta es: ¿con qué objetivo hacemos estos estudios? ¿Por qué queremos aprender tanto acerca de la palabra? ¿Por qué tenemos que estudiar y ser responsables con el conocimiento bíblico? Bueno, pues simplemente porque es para poder ser mejores ejemplos de la gracia divina que hemos recibido. Esa gracia que se llama justicia. Porque nosotros somos los primeros en ser llamados que somos la justicia de Dios en Yeshua el Mesías, Jesucristo el Mesías. Así que hacia adelante. La última vez en la porción número 3 dejamos los comentarios en Jueces 4, 1, 5. Así que vamos a volver a recapitular para retomar la secuencia por donde íbamos. Dijimos que el fruto del justo es como un árbol de vida. Qué interesante esto que nos dice Proverbios 11:30. El fruto de la gente justa es un árbol de vida. En otras palabras, nosotros tenemos que procurar ser árboles de vida, no árboles de muerte, no árboles de crítica, de destrucción, de cinismo, de burla, sino que debemos de ser, nuestro fruto tiene que ser de vida, tiene que oxigenar a la persona, tiene que proveerle deseo, motivación. No es necesariamente bombear el espíritu humano o la mente humana con emociones,
con expectativas sobrecalibradas y decirle que tú vas a poder hacer esto, porque esto y lo otro, porque tenemos que cambiar el mensaje de decir tú reclámalo, tú pronúncialo y lo vas a recibir, porque no es así. Hay un acondicionamiento, es la palabra, que se refiere a ser obediente. Dios va a tener misericordia cuando una persona se acerca por primera vez. Cuando una persona va apenas en los primeros pasos como un bebé espiritual. Pero la verdad es que una vez que la persona ya tiene 3 años y medio, 4, 5 años, 10 años de conocer a Dios, de estar reuniéndose en la congregación del Eterno, y que todavía esa persona no haya pasado de pañales espirituales, que no se haya graduado del biberón, de la leche, como dice Pablo, que tengo nuevamente yo que volvernos a reenseñar porque no dejan el biberón. ¿Ves? Están como niños que todavía no maduran, todavía no pueden mascar ni siquiera vianda. No pueden mascar ni siquiera las viandas, mucho menos carne. Entonces, el fruto del justo tiene que ser como un árbol de vida. Porque fíjese bien lo que dice inmediatamente después de esa coma. Porque dice, y una persona que es sabia, es decir, el justo, automáticamente se espera, la expectativa es que el justo automáticamente procure la sabiduría. Tiene que tener una sabiduría. Si el justo ha venido a esa justicia, y cuando hablamos de justicia nos referimos a la que aprendemos en la palabra de Dios, no a la justicia de los hombres, porque es caduca, es limitada, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de la justicia nos estamos refiriendo a la instrucción del Eterno. Entonces, cuando nos dice después de ese coma, y uno que es sabio, salva vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos deja? Y pido disculpas porque lo puse en inglés, no me percaté cuando hice la diapositiva, pero aquí lo importante es que el fruto del árbol de vida es vida. Y la persona que es sabia, su misión es salvar vidas. Entonces, por favor entendamos que no se trata nada más, mucha gente aplica este versículo nada más para evangelización. Amén. Se puede utilizar, por supuesto. Se puede aplicar, amén. Pero no solamente está hablando en el momento de evangelización. ¿Qué tal si en vez de proyectar este Proverbios 11:30 hacia afuera, hacia los demás, lo empezamos por proyectarnos a nosotros mismos? Porque de ahí tenemos que nosotros empezar a vernos hacia adentro y empezar a recalibrar nuestra percepción. Porque a veces creemos estar haciendo la misión de Dios y la hemos repetido y hemos vivido y hemos aprendido de otras personas, hemos repetido los mensajes de otras personas. Todos comenzamos a través de esa función, a través de ese mover, porque tenemos que aprender de alguna manera, viendo, repetimos, aprendemos y después empezamos a caminar solos. Pero en vez de proyectarlo hacia afuera, como un método de evangelización o una frase que nos motiva a la evangelización, que la miremos hacia adentro para recalibrarnos, porque ¿qué tal si nosotros los frutos que estamos dando nos aparentan que son de vida, pero a veces están aplastando, están limitando, están golpeando emocionalmente a otras personas? Y no estoy diciendo que usted lo está haciendo a propósito, de ninguna manera. Usted está trabajando con todo el amor y el ahínco para agradar al Eterno y para salvar vidas, para transferir vida. Pero el problema está que posiblemente no hemos reanalizado, no hemos recalibrado y hemos estado en esta función por tanto tiempo que a la larga lo estamos haciendo de una manera mecánica, plástica e inclusive insípida espiritualmente. Y
Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver, empieza por la raíz, empieza por la casa, empieza por nosotros. Entonces, esto nos hace pensar que utilicemos, y el tema que hemos estado viendo también es el sano juicio, como una persona justa que procura agradar al Eterno, siendo que mi deseo es que mis frutos sean de vida, para salvar vidas. Entonces, Jueces 4, 1, 5 dice lo siguiente: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Estaba viendo una especie de ciclos continuos que se arrepentían, reincidían, se arrepentían, reincidían. Entonces, y Adonai los vendió en mano de Jabim, rey de Canaán. Es decir, los dejó a la merced del rey de Canaán, porque el pueblo estaba en desobediencia, el cual este rey reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Hashem, porque aquel tenía 900 carros de hierro o herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Es decir, que esto no se estaba apenas iniciando. Habían ya 20 años de estar debajo de la bota militar de este rey, o del dominio, o de la esclavitud, o del abuso de este rey. Cuando digo esclavitud, no necesariamente que estaban esclavizados como estuvieron en Egipto, pero manipulados, limitados, estrechamente gobernados de una manera injusta. Entonces gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Estamos hablando aproximadamente 1000 años, 900 años, ahí por ahí antes de Yeshua, nuestro Mesías, y acostumbraba a ella, ¿verdad?, a sentarse bajo la palmera de Débora. Entonces aquí miramos lo interesante, ¿verdad?, que el que nos está describiendo la situación de Jueces en el capítulo 4 dice que se acostumbraba a ella a sentar en la palmera de Débora. Entonces ya el pueblo le había denominado a ese punto geográfico, ¿ok?, y a esa palma o palmera donde ella se sentaba ya le habían llamado la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, es decir, a que ella estableciera juicio entre cualquier situación que el pueblo trajera o cualquier caso que el pueblo trajera ante ella. Continuamos. Entonces, Débora en hebreo significa abeja, o la que habla, o también puede ser palabra, ¿ok? Débora, o la que habla palabra, vivían en las montañas de Efraín, entre Ramá y Betel, en medio del pecado. Es interesante, Ramá y Betel son puntos bíblicos de reconocimiento, y ella dice de que ella vivía en medio del pecado y la idolatría. Débora era sabia y se mantuvo fiel a Dios. Qué difícil es, como nosotros hoy en día, que vivimos en una sociedad que está propensa hacia las cosas banales, carnales, y de tanta autoidolatría que el hombre se ha creado para sí mismo. Entonces, y es difícil. Me imagino que para ella, y también siendo mujer, tenía que cuidarse de una manera bastante doble, porque los derechos de la mujer de hoy no son los mismos que se presentaban para el género femenino en la antigüedad. Ahora, ella era temerosa y obediente de la Torá. Eso es digno de ser resaltado. Era temerosa y obediente de la Torá. Es decir, de que ella establecía juicio y gobernaba Israel no basada en sus propias filosofías humanas, sino que ella estaba utilizando directamente el juicio, el buen juicio, la buena justicia que la Torá le otorga a ella como una regente. Entonces, estamos en esta diapositiva y dice, la gente acudía en masa a ella buscando consejo y ayuda. Débora celebraba audiencias bajo una palmera, al aire libre,
ahí donde todos podían escuchar, advirtió e instó al pueblo israelita a dejar su maldad y que regresaran a Dios. Toda la nación respetaba a esta gran profetisa. Y yo me imagino, ¿verdad?, de que esta mujer se sentaba enfrente de esta palmera. No sé si la palmera le presentaba, ¿verdad?, con su tronco alguna especie de facilidad para que ella se sentara, no lo sabemos, o si tal vez había una piedra donde ella se sentaba, o si se le había fabricado una especie de asiento donde ella se sentaba a escuchar. Pero lo importante es que ahí era donde el espaldar de esta planta, o a las espaldas, perdón, de ella, esta planta se levantaba, y que con sus hojas largas y desplegadas, pues establecían una especie de mensaje de vida, ¿ok? Porque vamos a ver qué es lo que significa esto de la palmera. Débora era la esposa de un hombre cuyo nombre era Lapidot, que significa antorchas. El nombre del esposo de ella era Lapidot, que significa antorcha. Nuestros sabios nos dicen que por consejo de su esposa, es decir, por consejo de Débora, el esposo proporcionó grandes mechas y aceite para las luces del santuario de Shiloh, que ardían como antorchas. Es decir, debido a ese procedimiento y esas donaciones que ellos hicieron generosamente, se le dio a este varón ese sobrenombre, Lapidot, el antorchas, porque él proveía, ¿verdad?, su familia proveía aceite y mechas para que cuando fueran y limpiaran las menorás que iluminaban el santuario, pues entonces hubiese esta bendición, ¿verdad?, que no se mantuviera apagado de ninguna manera, porque esto es también parte de lo que Dios había mandado hacer en el libro de Levíticos, ¿verdad?, de que ellos proveyeran las luces o aceite, que el pueblo trajera el aceite para que hubiera una iluminación. Entonces, los sabios de bendita memoria dicen que esta mujer apartada para Hashem, fíjense bien la palabra, santa, dicen en algunas otras versiones, es decir, apartada, se había santificado, se había consagrado a Dios, tuvo un gran efecto en todos los que la rodeaban. Ella difundía la luz de la Torá. Interesante. Su esposo se encargaba de proveer los elementos necesarios para que hubiera iluminación en el santuario, mientras que ella también hacía la función de ser una jueza que traía la luz de la Torá al pueblo, enseñaba y ejercía juicios, ¿verdad?, basado en la Torá. Ella se sentaba debajo de una palmera, demostrando al mundo que el pueblo israelita estaba unido y volviendo sus ojos de nuevo a Dios. Como las hojas de la palmera se juntan arriba, Israel viendo hacia el cielo, es decir, viendo al Dios lo que estoy tratando de decir es de dónde viene su socorro, de dónde viene su ayuda, de dónde viene, ¿verdad?, la bendición de estar protegido. Es cuando vemos al cielo y buscamos la presencia del Eterno. Es decir, es una prácticamente una forma, ¿cómo es la palabra? Se me fue en este momento. Es una expresión que decimos viendo al cielo, buscando la presencia de Dios, de que Dios no está presente acá abajo con nosotros. Claro que Él está, especialmente a través del mérito de Mesías y en el espíritu de la santidad. Nosotros sabemos que Él está con nosotros. Pero es de decirlo de esta manera, que volviendo al cielo estamos buscando las cosas altas, a las cosas, ¿verdad?, del Eterno. Entonces, la concordancia Strong dice que Débora es abeja. Avispas también se ha utilizado también en ese contexto. Obviamente es Débora. Y vamos a continuar
en la siguiente diapositiva. La juez Débora pronunciaba sus decisiones resolviendo disputas como juez de Israel, debajo de una palma. Yo sé que lo hemos repetido ya un par de veces, pero es que es importante que no es afuera de la palma, no es más adelante de la palma, es debajo de la palma. Esto trata de darnos una especie de proyección profética y una sombra o simbolismo. Ella está debajo de la sombra del Omnipotente. Una palmera era alta, esta palmera era alta, y eso también alude a que Dios está en lo alto, que Dios es un Dios cuyos pensamientos es mucho más altos que los nuestros. Entonces, ella pronunciaba esas decisiones resolviendo estas disputas para Israel, siendo la juez de Israel debajo de una palma datilera específica y prominente, que llegó a ser llamada la palmera de Débora, y hasta el día de hoy la palmera lleva ese nombre. Esta sala de tribunal a la intemperie, esta sala o esta especie de tribunal a la intemperie, estaba localizada en un lugar entre Ramá y Betel, como lo dice aquí mismo en Jueces 4:5. Y reenfatizamos la localización porque a veces se escuchan personas diciendo, ¿verdad?, de que posiblemente estaba aquí, estaba allá, pero es importante enfatizar que la misma palabra lo describe. ¿Por qué esta palmera tiene tanta relevancia? Porque pasó a tener iconografía en el mundo artístico y arquitectónico en el antiguo Medio Oriente, y también en el simbolismo espiritual y filosófico. Simboliza la belleza, eso está en Cántico 7:7, la prosperidad, Salmo 92:12. En el tiempo y cultura bíblica, la palmera era símbolo de fertilidad, como la libertad. Se describe como floreciente, Salmos 92:12. Alta figura, como lo mencioné hace un momento, también en Cantares 7:7. No sé si dije Cantares anteriormente, espero haberlo hecho correctamente. Entonces, como un árbol recto en Jeremías 10:5, y cuando eso de recto también alude a justicia, rectitud espiritual. Sus ramas son un símbolo de victoria en Apocalipsis 7:9. Ahora, su tallo delgado puede llegar de 50 hasta 80 pies de alto. Sus ramas, su follaje único, son frondas plumosas, verde pálido en color, de 6 a 12 pies de largo, dobladas desde su parte superior, que son un atractivo sin par. Yo sé que ustedes, todos nosotros hemos visto palmas o palmerales o palmeras de diferentes tipos aquí en América, pero esta palma datilera es una belleza también, tiene una belleza exótica, y pues no son comunes acá. Las que hay es porque han sido plantadas y cuidadas para poder sobrevivir este clima que es diferente. Ahora, la palmera datilera o Phoenix dactilífera, en hebreo normalmente se dice tamar, o sea, en la palabra simple, tamar es palmera. Fue uno de los primeros árboles cultivados. Usted dirá, pastor, ¿por qué usted nos está explicando todo esto? Parece que estoy en la escuela, porque es importante que nosotros aprendamos, no solamente de decir, ok, una palmera y corran con esa información. No, tenemos que entender el trasfondo, ¿por qué es tan importante que Débora se sentó debajo de una palma y por qué la Biblia hace mención de importancia sobre este punto? Porque hay trasfondos tanto culturales, espirituales y la iconografía o simbolismo detrás de todo esto, ¿verdad?, de que no podemos pasarlo desapercibido. Tomando, por ejemplo, en cuenta, hermanos, ¿ok?, de que imagínense usted, no es que sea raro. Hay mucha gente en nuestros países latinoamericanos que tienen iglesia a la intemperie, escuela a la intemperie.
actividades, ¿verdad? Porque no hay un local tal vez en ese pueblo, en esa vía. No es nada raro, pero estamos hablando del desierto. Y entonces la cobija que esas personas recibían por ese momento que ella se sentaba, o ese día, o las horas que fuesen necesarias, era debajo de esta palmera y que tiene un simbolismo espiritual. Por eso es que es importante. Entonces, inscripciones que datan desde hace 5.000 años en Mesopotamia. Estas inscripciones nos estamos refiriendo a tablillas con escritura cuneiforme, ¿verdad? Que nos dan información de cosas que pasaban en la antigüedad, o información histórica. Dan instrucciones para que sea cultivada la palmera o los dátiles. Las palmeras son características de los oasis salvajes. Esto es tremendo porque en medio del desierto, en ese sol descomunal y asesino, de repente surge un ojo de agua y ahí aparece una palmera o nace una palma que se aferra en sus ramas, ¿verdad? Perdón, sus raíces a esa vertiente de agua no vertiente, perdón, a ese ojo de agua. ¿Okay? Pero lo lindo es que estás en medio del desierto. Hay un oasis y hay palmas que están sobreviviendo y tienen fruto. Entonces, las palmeras son características de los oasis salvajes o desérticos y los lugares con agua. Es decir, como en Éxodos 15, 27 y Números 33, 9 que nos describen estas cosas, están naturalmente asociadas con el agua, es decir, la sobrevivencia, la justicia, como lo dice en Salmo 1, cuando habla de un árbol que está, ¿verdad? Sus raíces están conectadas a las corrientes. Se entiende, o sea, se tipifica que esto es una palma. Algunos dicen que puede ser también esto refiriéndose a un willow o a un, ¿cómo es que se dice en español? No es cedro llorón, que es un willow. Cuando me venga la palabra en español, la menciono. No sé por qué eso pasa de vez en cuando. Además de sus abundantes racimos de dátiles. Vuelvo y repito, pues es bien interesante, porque dice de que da su fruto a tiempo. Y eso es típico de la palma datilera. Entonces, la convirtió en un antiguo símbolo de bendición. Voy a leer todo esto para que haga sentido. Está naturalmente asociada con el agua, la supervivencia, la justicia, como lo vemos en el Salmo 1, además de sus abundantes racimos de dátiles. La convirtió entonces en un antiguo símbolo de bendición y fertilidad. Las palmeras datileras se cosechan al final del verano, que marca el final de la temporada de cosecha. Es cuando se termina de cosechar todos los frutos, ¿verdad? De diferentes tipos de árboles. Y también desempeña un papel importantísimo en la fiesta de los tabernáculos, que es Sukkot, que también es parte de las fiestas del otoño, las fiestas solemnes. Es debido mencionar que se usaron imágenes de palma en la decoración del templo. Se hicieron relieves acerca de palmas en paredes, en lugares en el templo. Eso lo dice en Reyes 6, 29, 35 y 7:36. Y fueron parte de la visión de Ezequiel del nuevo templo. Ezequiel 40, 16, 22 y 26. Entonces, ya vamos a terminar con esto de las palmas, porque esto lo que quiero hacer es una explicación comprensiva para que miremos que a veces cosas que pasan un poco desapercibidas en las escrituras tienen una profundidad espiritual, hermanos, que debemos de explorar. Que hay una riqueza ahí que nosotros tenemos que extraer para aplicarlas en nuestro diario vivir. Toda la tierra de Israel fue llamada por los griegos y romanos la tierra fenicia. Miren qué interesante. La tierra fenicia. Y unos dicen, no, pero es que Fenicia es más al norte. Sí, yo fui uno de los primeros que dijo eso. Fenicia es un poco más al norte de Israel.
No, les llamaron ellos también, los griegos y los romanos, a todo Israel la tierra fenicia. No es que la estaban renombrando como Fenicia, no, le llamaron que era una tierra fenicia, es decir, la tierra de las palmeras. Fenicia es palmera, en ese idioma fenicio. Tadmor, en el desierto de Siria, esto es una ciudad, Tadmor en el desierto de Siria fue llamada por los griegos y romanos Palmira, que también significa palmera. Es decir, la ciudad de las palmeras. Los mejores ejemplos de este árbol, ¿verdad? O podríamos decir, sin embargo, los mejores ejemplos de este árbol llamado la palmera o palma crecieron en Jericó. ¿Qué significa Jericó? La ciudad de las palmas también. Deuteronomio 34:3 y también en En-Gedi y a lo largo de las orillas del Jordán. Entonces, esperemos un momento. ¿Qué quiere decir que las palmeras tienen esta importancia al norte, al sur, al este, al centro de Israel? Significa que es un árbol que se da en esa tierra, que es abundante, que crece. Es como podríamos decir, es como un árbol frutal que nace y es específicamente, no nada más de esa tierra, pero específicamente se da en Israel. Entonces, las ramas de la palmera se llevan a la fiesta de los tabernáculos, Levíticos 23:40. A la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén, la multitud tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito es el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Esto está en Mateo 21:8, Juan 12:13. Entonces, qué interesante, porque usualmente, digno de hacer esto mención, en cada Pesaj yo menciono esto, trayéndolo un recordatorio porque es importante, que la gente se dio en el momento que se dieron cuenta que Yeshua entraba a la ciudad, pues corrieron ellos a cortar ramas, que es lo normal, lo que típicamente se hace para tiempos de entronamiento, que es para el tiempo de Rosh Hashanah, para el tiempo, ¿verdad?, de Yom Kippur Sukkot. O sea, dentro de esos tiempos es cuando se utilizan las ramas de la palmera y todas estas cosas, ramas de árboles frondosos y verdes. Y entonces ellos corrieron a hacer esto, porque dijeron, el rey se adelantó, el rey entró en el tiempo de Pesaj y no necesariamente para el tiempo de las fiestas del otoño. Entonces ellos corrieron a hacer lo que se tendría que hacer cuando verdaderamente eso suceda a su regreso. Entonces, saber tomar juicio consiste en saber pensar, coordinar y ordenar pensamientos, hermano. Fíjate que está con ese mismo ejemplo que estoy hablando en este momento. La gente, al ver que Yeshua había entrado, el sentido común de ellos dijeron, pues si este es el Rey de Israel, hay que correr y recibirlo como se debe de recibir a un rey. Ellos tomaron una decisión diacrítica, podríamos utilizar ese término. O sea, hicieron una decisión específica en ese momento que no pertenecía a ese tiempo, pero inmediatamente dijeron, si este es el rey, tenemos que recibirlo como rey. Y eso es hacer una decisión crítica. Entonces ahora, saber decir las cosas no solo se trata de comunicarte, sino tenemos que ver la forma de cómo nos comunicamos. Y volviéndolo a aplicar, no es Pesach, no es Rosh Hashanah, pero hasta las alabanzas eran de Rosh Hashanah. Bendito es el que viene, está hablando del que viene, del regreso, del rey que viene a tomar posesión, del rey que viene a entronarse. ¿Ve? Entonces, es saber cómo comunicarte, es en la manera como lo comunicamos. Hay gente muy dedicada que se ofenden de todo cuando uno dice cosas. Hay otras que son caprichosas, que quieren que todo se haga a su manera. Pero el corazón del que juzga bien, cuando decimos juzgar bien, es aquel que utiliza la dirección de la palabra, la instrucción de la palabra. Es aquel que confía, que hace lo correcto, no porque cree que yo soy la persona que hace las cosas correctas. No, es porque el hombre espiritual dice que puede juzgar todas las cosas
traer corrección a todas las cosas, pero todas esas cosas no lo pueden juzgar de regreso a Él. No lo pueden, ¿verdad?, juzgar. ¿Por qué? No es porque sea perfecto. No es porque sea mejor que nadie, sino porque simplemente ese hombre está utilizando el juicio de la palabra para llevar a cabo sus juicios justos o justos juicios. Por lo tanto, si una persona tiene problemática con ese tipo de filosofía bíblica y divina, no la debe de tomar con el hombre espiritual, sino debe de cuestionar al Eterno, quien es el que da. Pero tenemos que asegurarnos que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, la persona confía que hace lo correcto con transparencia y sin mala intención. Con transparencia y sin mala intención. Trazando la palabra, la Torah, como debe de ser, y no con duda, no con ambivalencia de espíritu, no con sentido de utilizar la palabra como una vara para azotar a la gente, porque no debe de ser de esa manera. Vuélvame a ver aquí un momento, hermano. Creo de que hoy en día tenemos una congregación que se ha como desconectado un poco de la adecuada socialización, y esto tiene que ver todo con todo lo que estamos viendo, especialmente en estos 2 últimos años, con lo de la pandemia, pero dentro de la polarización emocional, política y social que hemos estado viviendo por la última década. No solamente con la situación de la última administración, ¿verdad?, republicana, y que después entró esta nueva administración, pero estamos hablando que ha venido dándose una secuencia de situaciones que están poniendo a las personas en contra. Y no nos estamos queriendo dar cuenta de que hay dicen, no, estás empezando a hablar con estas teorías de conspiración. No, es que se está desarrollando, se viene desarrollando poco a poco, paulatinamente se viene desarrollando. Y por eso es que no nos damos cuenta. Pero lo importante es que lo que quería decir, hermano, es que hoy en día, por estas mismas situaciones, la gente hoy en día tiende a ser más distante. No tienen tacto, dicen las cosas bien fuertemente, la crítica, las críticas no son constructivas, porque ahora la gente ha venido, como miramos muchos de estos programas donde la gente llegan, discuten, se golpean, se dicen cosas horribles en televisión y creen que porque simplemente ponen un pip para ¿verdad?, anular la mala palabra o los conceptos, las sandeces que se dicen, entonces piensan de que está correcto y que no van a afectar a la persona que está viendo al otro lado del televisor. Entonces se ha venido creando una subcultura de insensatez, insensibilidad y de aprobar aquello que era grotesco socialmente, ahora se aprueba y se acepta. Entonces, se ha adormecido el semblante espiritual de muchas personas que miran como normal. Bueno, nosotros somos cristianos, yo no uso ese vocabulario, yo no me comporto de esa manera, pero sí, lo puedo ver por televisión. Entonces, esa dualidad y esa ambivalencia, esa discapacidad de poder discriminar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿ok?, es lo que nos está afectando. Es imposible, mire, yo no estoy diciendo que usted apague el televisor, que lo saque de la casa. Yo no estoy diciendo nada de eso, porque yo también tengo televisor en mi casa. Pero es imposible de que usted esté sentado viendo una película y que de repente nos saque una cosa fea, o que esté viendo un programa y que de repente ahora pongan cosas que son inapropiadas para una audiencia como la creyente en el Dios Santo. Pero eso no significa que nos adormezcamos hasta el punto de aceptarlo. O sea, que podemos hacer decisión en decir, sabes que yo ya no voy a seguir viendo esta película, ya no voy a seguir viendo este programa porque está presentando este tipo de cosas y realmente afecta, aunque digamos que no nos afecta, sí afecta. Y si nos queremos hacerlo fuertes y nos queremos hacer los superhéroes espirituales, es ahí donde empieza la decadencia, porque no estamos escuchando la instrucción que dice que nosotros no entremos en conexión
con este tipo de conversaciones. La misma palabra nos dice de que las conversaciones, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, y eso va a diferentes niveles, no solamente de conversación, sino de criterio, y también de actividad o de acciones. Nos afecta, nos influye. Entonces vamos a continuar un poquito más adelante acerca de esto, pero vamos a ir ahora a Deuteronomio 18 y vamos a hablar un poquito acerca de las porciones que se le daban a los levitas. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Es un cambio radical, pastor? No, es que estamos siguiendo una secuencia de tratar de estudiar la parashá. No es en su completa totalidad, pero sí tocar ciertos puntos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando hasta hace un par de segundos o 5 segundos atrás? Bueno, tiene que ver con la misma desintetización, desconexión e insensibilidad que la misma sociedad por los medios de difusión, tanto TV como radio, están influenciando para que entre un desgano, una desconfianza de las cosas santas, de las cosas de la iglesia, como se le conoce más comúnmente, ¿verdad? De el pueblo de Dios, cómo debe de regirse. Hoy día hay personas que dudan de todo, y como hay en estos últimos días en el mundo, hay esta intensa inclinación a las riquezas, a la mala crianza, se ha perdido el estribo de lo que es correcto. La gente quiere alcanzar sus metas de ser millonario como sea. Entonces, se ha divulgado tanto y se ridiculiza tanto al pueblo de Dios, a los pastores, y no estoy diciendo que no hay pastores que están predicando un mensaje que es equívoco y errático. Yo no estoy diciendo que no existen personas que están haciendo mal al pueblo porque están proyectando a un Dios que realmente no existe. Nuestro Padre Celestial, Yahweh, Jehová, no es un Dios de la manera que muchas personas lo describen como decíamos hace unas emisiones atrás, como un papá de azúcar que te da todo lo que pides. Eso es una distorsión de la imagen verdadera de nuestro Padre Celestial. Y Yeshua fue bien claro sobre estos tópicos. ¿Ok? Entonces, y no quiero entrar en muchos detalles, pero uno de esos puntos que le hizo fue cuando entró sacando a todos los cambistas de dinero en el templo. ¿Ok? Si el Señor hubiese estado en pro o a favor de las personas que quieren hacer riquezas rápido y cometiendo fraude y abusando al pueblo con sus precios y engañándolos y esto y lo otro, entonces no se hubiera dado la tarea de sacar a toda esa gente del templo. Porque ellos estaban legalmente allí vendiendo con la autorización de los líderes corruptos, pero estaban legalmente autorizados. Por eso es que se metió en un problema el Señor. Porque no es que estoy diciendo que él estaba equivocado. No, él estaba en lo justo. Estaba en lo correcto. Pero que estoy diciendo que esa gente estaba ahí abusando del pueblo porque había una autorización. Y había un área de mercado donde la gente llegaba específicamente para hacer esos cambios monetarios, porque las monedas del extranjero traían imágenes de dioses y eso no se podía presentar en el templo como una ofrenda porque pues ofende al Padre Eterno, que se traiga a otro Dios y se le pague tributo de esa manera. Por eso es que existía el procedimiento de los cambistas. Ahora, entonces, hoy en día se ha creado esta distorsión de lo que realmente debe de hacer un pastor, y mucha gente ha dejado de creer en la honestidad de los líderes. Y no debe de ser así. Vuelvo y repito, existen personas que son deshonestas, líderes que son deshonestos, pero no todo el mundo está haciendo eso. Entonces, Deuteronomio 18 dice así en verso 1,
Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví no tendrá parte ni heredad en Israel. Dios nos está diciendo, desde un principio esta tribu va a servir en el templo, van a ser mis siervos, van a ser los que representan la palabra, van a ser los que representan la Torah, van a ser los que representan la ley que yo les estoy dando, ellos se van a encargar de enseñársela, ¿ok? Pero ellos no van a tener herencia, ellos no van a tener tierras que yo les voy a dar a ellos directamente. Ustedes son los que se tienen que encargar de esto. Entonces voy a volver a leer para ver el contexto. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Yahweh, y de la heredad de él comerán. De las ofrendas que se le presentan a Dios en el templo, de ahí van a tomar ciertas partes, y de ahí es que ellos van a devengar esa ganancia, ese pago, por decirlo de esa manera, por su servicio. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, no van a tener tierras como las otras tribus. Yahweh o Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces la garantía de ellos tener algo es a través del funcionamiento de servir al Eterno en el templo, para que ellos de ahí es que reciban, ¿verdad?, la parte que les corresponde. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey y cordero. De los bueyes y los corderos que traiga el pueblo a sacrificar, esto es lo que le va a corresponder a ellos. Darán al sacerdote la espadilla, la quijada y el cuajar. Las primicias de tu grano, los primeros frutos de los granos, del vino y del aceite, o las aceitunas, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Bien específico. Le vas a dar grano, le vas a dar vino, le vas a dar aceite y le vas a dar también lana de las ovejas. Porque le ha escogido Yahweh tu Dios de entre todos tus tribus. Esto te lo está diciendo tu rey. Yo los escogí a ellos específicamente para hacer esta función, y ustedes son los que le van a traer y le vas a entregar a ellos esto que te estoy diciendo, las primicias de estas cosas. Para que esté para administrar, vuelvo y repito el verso 5, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas sus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Yahweh, él, refiriéndose a Aarón y a sus hijos para siempre. Para siempre. No era nada más hasta cuando destruyeron el templo. Para siempre. Terminó ese derecho cuando el primer templo fue destruido, cuando el segundo templo fue destruido. No, no terminó. Eso es un otorgamiento real, es un regalo real, o una concesión de regalo real, de que Dios, el Rey, estableció y dice que es para siempre. Eso no ha parado, eso está vigente. En el momento que se vuelva a levantar el templo y en el momento que empiecen a ejercer los levitas y los sacerdotes levitas, automáticamente, nuevamente, eso vuelve a tomar vigencia. Entonces, Colosenses 4:1 dice, y ambos traten a sus siervos con consideración, sean justos con ellos, no olvide ni por un minuto que usted señor amo, usted señor amo, usted señor que tiene sirvientes, que tiene esclavos en el contexto de esos días, ¿verdad? También recuerde que usted también sirve a un maestro, Dios en el cielo. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto en compaginación con esto? Porque fíjense bien que aquí en Colosenses, Rab Shaul le está hablando a los amos, a los dueños, a los señores que tienen sirvientes y tienen esclavos. Y le dice, ustedes traten bien a su gente, a sus empleados, a sus siervos, a sus esclavos. Porque acuérdense que Dios es también el amo de ustedes. Así de que en la manera como tú trates bien a tus siervos, también Dios te va a tratar a ti. Si tú tratas mal, Dios no va a escuchar tus oraciones y no vas a recibir beneficios del cielo. Eso es que prácticamente lo que está, la caución y el buen consejo espiritual que está haciendo Rab Shaul sobre esta situación. Entonces, si le está diciendo Rab Shaul este consejo espiritual tan completo, tan redondamente balanceado, a un amo,
que trate bien a sus siervos, cuánto más nosotros como hijos, y decimos a veces siervos, yo sirvo a Dios, como hijos de Dios a través de su Hijo Yeshua, quien vino a hacer el trabajo de siervo por nosotros, que se humilló hasta el punto de la muerte, se desvistió de su riqueza para que nosotros nos vistiéramos con esa vestidura santa de aceptación ante el Padre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a venir ahora a decir que no debemos de tratar bien al siervo de Dios, que no debemos de reconocer su trabajo cuando realmente las primicias le pertenecen? Los diezmos también pertenecen a los levitas. Todas estas cosas son importantes entenderlas, hermanos, porque es responsabilidad del hombre de Dios y de aquellos que trabajan, ya sean familiares de él o personas que tienen asalariadas que trabajan en función en esa administración o esa organización iglesia. Es decisión de ellos cómo van a administrar en las áreas de su necesidad. Esa sinagoga va a funcionar de acuerdo, va a poner a funcionar ese dinero que reciben en la área de la necesidad que tengan en el día. Y obviamente proveyendo el salario que amerita cada persona, el líder, el pastor, el moré, el rabino y los demás que son también asalariados. Pero nadie tiene que estar buscando, investigando qué es lo que van a hacer con el dinero. Porque es que eso no es función del pueblo. El pueblo está para hacer la voluntad de Dios. Y la gente dice, es que no hay templo. Es que no se trata. Entonces, si no existe el templo, si estamos utilizando esa vara como el barómetro, esa medida como el barómetro para saber, o esa regla, pues entonces, ¿para qué celebramos Shabbat en la casa si no está el templo? ¿Para qué celebramos Sukkot en nuestros hogares si no está el templo? ¿Para qué hacemos un montón de cosas si no está el templo? Es con esa misma razón. El razonamiento es que como no hay templo, se extrajeron todo lo necesario, todo lo que se puede hacer para que conmemoremos, celebremos y que no olvidemos y que continuemos santificándonos en la presencia de Dios a través de sus mandamientos, cumpliéndolo de la mejor forma que podemos. No negándolo, no haciendo lo que tradicionalmente se ha hecho por 2000 años. Pues no existe el templo, los judíos fueron sacados de su tierra, entonces vamos a transferir la sede a Roma, vamos a hacer esto, vamos a cambiar el día, vamos a comer todo lo que nos dé la gana. Entonces, eso es lo que se ha hecho. No podemos continuar de esa manera. Tenemos que regresar a la raíz. Tenemos que dejar que las personas hagan lo que tienen que hacer. Y nosotros olvidarnos, cada persona debe dar cuenta. A mí no me bendice la bendición del pastor donde yo me reúno. A mí el que me bendice, el bendecidor mío, es el Eterno. A usted no lo bendice el pastor que le está enseñando. A usted no le bendice el pastor Galán con el cual usted está aprendiendo. Bendito sea el Señor que nos permiten hacer eso y que ustedes reciben esta palabra de enseñanza. Pero yo no soy el que les bendice. Yo oro para que toda persona que escuche los mensajes y también toda persona que se reúne en nuestro ministerio, en nuestra congregación, reciba esa bendición. Pero es el límite de mi capacidad. Es Hashem el que bendice al pueblo. Él es, nada más Él. Entonces, si nosotros somos obedientes y hacemos lo que se pide de nosotros, entendamos que ninguna organización religiosa o espiritual, como digamos una sinagoga o una mesiánica, una iglesia mesiánica de raíces, que reciba sus ¿verdad? Las donaciones, los diezmos, lo que sea, no pueden funcionar, hermano, si usted no hace sus donaciones adecuadas. Ninguna organización puede funcionar de que cada familia que atiende de 5 pesos en cada sábado, en cada Shabbat. ¿Cómo se va a mantener si una organización tiene que pagar
miles de dólares en renta, en electricidad, esto y lo otro. O sea, tenemos que ser conscientes y dejar de ser niños y dejar de ser, no lo quiero decir, pero es que lo tengo que decir, avaros, porque no queremos darle a Dios, pero gastamos en todo. Estamos dispuestos a gastar en todas cosas tecnológicas, en computadoras, en cuestiones de electrodomésticos, en cuestiones. Yo no estoy diciendo que usted no tenga su casa bonita, lo que estoy diciendo es que también consideremos que la casa de Dios necesita también ser suplida con las necesidades. Entonces vamos a continuar con la enseñanza, porque no es que quiera regañar a nadie, pero tenemos que hacer conciencia de estas cosas, porque se han sacado fuera de contexto. Hay gente que no quiere, dice que no se deben de dar diezmos, porque no hay templo, que no se deben de dar primicias, porque no hay templo, por el amor del Eterno. En el nombre de Yeshua, hermanos, hay que ser conscientes y dejar de ser niños o dejar de ser, ¿cómo se dice?, aprovechados en el sentido de, pues, no quiero dar. Mejor digan, no quiero dar y es mejor, sea sincero. Porque todas estas cosas cuestan dinero. Y el Señor dice que es el pueblo el que tiene que dar. El que llega y se sienta es usted. El que llega y recibe en tiempos de frío, en la calefacción, en tiempos de calor, el aire acondicionado. Todas esas cosas cuestan dinero y no se pagan con $5. Tenemos que, cuando yo era niño pensaba como niño, pero como adulto tengo que tomar la responsabilidad, y el mejor ejemplo en mi comunidad soy yo. Cada uno de nosotros, si decimos eso, el mejor ejemplo en mi comunidad soy yo, pues tomamos la responsabilidad comunitaria cada uno, y nadie está empujando, nadie está viendo, nadie está criticando, porque todos estamos haciendo nuestra parte exacta. Entonces, ¿qué significa la siguiente diapositiva? Rashit Hages. Rashit Hages significa el primer corte. El primer corte. Cuando estuvimos hablando de que se le tenía que entregar la quijada, ¿verdad? La quijada incluye la mandíbula, la carrillera o los cachetes, la quijada, sí, la mandíbula, los cachetes, la lengua. Okay, también le tocaba como parte de la quijada. La espadilla es la pierna derecha. Y el cuajar es esa parte, bueno, ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco del estómago de la vaca, con esa parte de la vaca se procesan algunos productos lácteos. ¿Okay? Tal vez muchas personas no saben eso, pero es importante que lo sepamos. Entonces, aquí hay una información espiritual que va mucho más allá de lo que nosotros estamos leyendo. El Midrash más antiguo existente en el texto citado o en relación a este texto que nosotros leímos, ¿verdad? En Deuteronomio 18, en este texto citado anteriormente se encuentra en Tratado Sifri en Deuteronomio 18.3 y dice: el regalo de la espadilla de la pata delantera derecha completa con todo y piel se le entregaba, ¿verdad?, al sacerdocio o a los levitas. La quijada, la mandíbula inferior, incluyendo las mejillas y la lengua. Y el cuajo, que es el abomazo completo, es la bolsa de cuajo, que es el cuarto y último compartimiento del estómago de los animales rumiantes. La vaca tiene 4 estómagos. Y por eso es que la vaca puede regurgitar, siempre se me hace difícil pronunciar esa palabra, trae de su estómago. A veces usted mira que no ha comido nada, pero que está rumiando, por eso es que se llaman animales rumiantes. Y extrae nuevamente de su estómago ese bolo gástrico y lo sigue masticando. Entonces, el Shulchan Aruch dictamina que después de la matanza de un animal por un shohet, un destazador kosher, se requiere que el shohet separe los cortes de la pata delantera, la mejilla y la mandíbula, y se los dé a un cohen libremente de pago,
como lo dicta Deuteronomio 18:3, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Este es el derecho de los sacerdotes. No es que, ¿verdad?, que la gente le diga, no, pero yo quiero que usted lo gaste en esto, que usted lo gaste en esto. No, eso es el derecho, usted se lo entrega y ya. Eso es lo que sucedía en el templo, ¿okay? Cuando la gente llevaba las ofrendas de donde se podía extraer esto. Entonces, a los que ofrezcan un sacrificio, a los que ofrecían sacrificio, sea ya buey o sea oveja, le darán al sacerdote la espadilla, las 2 mejillas y las fauces. Eso era lo que se hacía. La interpretación rabínica dice es un mandamiento positivo y requiere que el shohet entregue las partes del animal kosher antes mencionadas a un cohen o a un sacerdote, incluyendo animales de sacrificios como el corbán olá y el cordero pascal. Esta acción o regalo es julín. Esa palabra es bien específica, julín es como decir, es regular, es ordinario. No nos referimos en la palabra ordinario como algo, cualquier cosa, no. Simplemente que no es algo que ha sido separado para Dios específicamente, sino que este regalo que se hace es julín, es algo ordinario. No lo tienen que comer en un lugar santo, sino que lo pueden comer también en sus casas con su familia. Y no están asociados del todo ni parcialmente con la ofrenda del sacrificio que se lleva al altar central del templo en Jerusalén. Estos regalos se podían comer afuera del templo y afuera de Jerusalén, por eso explicaba anteriormente. La Mishnah, el Talmud y Sifré establecen que la mitzvah o el mandamiento se aplica tanto en la tierra de Israel como en la diáspora. Es decir, que esto todavía, obviamente no se están destazando animales, no hay sacrificios de animales, no hay un altar. El único lugar donde se puede hacer sacrificios de animales es en el altar del templo, una vez que el templo sea reedificado otra vez. Pero mientras tanto no se puede hacer ningún sacrificio. Está completamente prohibido. Está completamente prohibido. Hay muchas personas que he visto yo en videos que están haciendo sacrificios. En algunos países centroamericanos, en México, algunas personas están completamente cometiendo una abominación porque eso es en contra del mandamiento. Entonces, pero ellos piensan de que de esa manera están vivificando los sacrificios y que quieren agradar a Dios, pero lo que están haciendo es enfadar ardientemente al Eterno. ¿Ves? Entonces, vuelvo y repito, este mandamiento se aplica tanto en la tierra de Israel como en la diáspora. Se está refiriendo al sentido de dar regalos, reconocer al siervo de Dios, reconocer a los siervos de Dios, especialmente en una organización que está dando servicio a la comunidad. Es importante reconocer a estos varones o estas mujeres. Esto se debe a que el mandamiento es una obligación del cuerpo y no de la tierra. Fíjense bien lo que dicen los sabios. Esto se debe a que el mandamiento es una obligación del cuerpo y no de la tierra. Mira, Rambam y Rambam, Nachmanides y Maimónides están de acuerdo. E inclusive Rashi, pero hay ciertas controversias acerca de los comentarios de Rashi, que muchos sabios dicen que algunos de esos comentarios donde él inicia no estando de acuerdo y que después aparece estar de acuerdo, pueden ser que fueron entrados por algunos de sus pupilos, y por eso algunos descalifican de que Rashi pudo haber estado de acuerdo con esto. Pero una gran parte de los sabios, inclusive de personas en la modernidad, están de acuerdo de que esto no debe de parar, porque entonces dejan de honrar a Dios. Porque recuerden esto, cuando usted trae una ofrenda, aunque usted traiga algo directamente, un regalo hacia el pastor, al moré, al rabino de su congregación, y lo haga directamente, ¿okay? Usted no está bendiciendo directamente a ese hombre, usted está primeramente presentando eso a Dios, porque usted está tratando de ser agradecido con aquel que representa a Dios en esa congregación. Entonces, es importante entender estos conceptos. Ahora,
quisiera entrar, si me puede poner acá directamente atención, quisiera entrar a hablar acerca del padecimiento de lo que nosotros como personas pensantes, como jueces, como personas que tenemos decisiones, personas, digamos, en liderazgos tienen decisiones, necesitan a alguien que vaya y les ayude a ejecutar esas decisiones. El equipo con el que usted trabaja, ya sea en trabajo, en la iglesia, en su hogar, usted siempre necesita delinear las directrices y las demás personas ejecutan, llevar a cabo esas asignaciones. Entonces, pero en la vida, en todo lo que nosotros hacemos, no importa en qué ámbito, vienen problemas, vienen vicisitudes, vienen tropiezos, vienen obstáculos. ¿Y qué hacemos nosotros? Perdón. ¿Qué hacemos nosotros cuando estos momentos de dificultad crucial, de dificultad que te hace tal vez inclusive dudar de tu llamado, de tu misión, de tus habilidades como profesional, como una persona conocedora, que te desanima? Como por ejemplo, digamos un ejemplo, que una persona esté involucrada en un proyecto importantísimo de trabajo y que de repente sufra la pérdida de un familiar, un padre o su esposa, algún hijo. O que esté a punto de hacer el proyecto de su vida y que el banco no le acepte la propuesta y todos sus esfuerzos, toda su inversión, todo lo que ha hecho, se le desgaje de un momento a otro. Entonces, esos son momentos existenciales donde nosotros tenemos que tomar como jueces, utilizando el sano juicio que Dios nos ha dado, y entender que el sol es caliente y brilla para todos. Que los niveles de fuerza o de calidez con que el sol nos embate, que a veces no lo sentimos, porque en la ciudad salimos de la casa al vehículo, pero cuando vamos al lago, cuando vamos al mar, nosotros nos damos cuenta, especialmente en un estado como Texas, aquí en los Estados Unidos, es caliente. Todo lo que es el mar es parte del Golfo de México y es cálido, especialmente en los meses de entre junio a agosto, principios de septiembre, es caliente. Y no le ponemos atención en el diario vivir porque estamos dentro de oficinas, dentro de nuestros hogares o dentro del carro. Pero cuando estamos afuera es caliente. Imagínense viviendo en el desierto. Entonces, cuando vienen estas situaciones adversas a nuestra vida, es cuando nosotros, no es que Dios nos esté probando, sino es que Dios permite pruebas en nuestras vidas para que sepamos dónde estamos parados, para que nosotros reconozcamos dónde estamos, hasta dónde nos ha traído Él. Dios sabe qué está pasando por nuestra mente. Dios sabe nuestro espíritu. Él conoce el calibre, el nivel donde estamos. Pero permite que a veces sucedan cosas y usted dirá, bueno, es que eso suena, pastor, como que Dios está jugando con nosotros. No. Todo buen maestro tiene que poner a prueba a sus alumnos. Todo buen padre de familia tiene que poner a prueba a sus hijos. Todo buen maestro, pastor, rabino, moré, en una congregación, pone a prueba a los que están al lado de él. Porque de eso se trata. No de ponerlos a pruebas para que negativamente tratemos de hacerlos que se caigan, porque entonces eso es despropósito, eso no ayuda para nada. Eso sería trabajar para destruir. No, tiene que poner pruebas para que las personas puedan pasar al siguiente nivel, para que las personas se encuentren, se entiendan, se den cuenta de las capacidades, de lo que ellos son capaces de hacer. Eso es
lo que Dios hace a veces en nuestra vida. Entonces, como buenos jueces, primeramente, del carácter de nuestro Padre, no descaracterizar al Eterno diciendo, pero ¿por qué Dios me permite esto? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. Entonces, lo que yo llamo el momento Job o el síndrome de Job, ¿verdad? Porque todos tenemos que pasar por esa prueba, especialmente cuando hemos crecido, cuando hemos alcanzado una madurez espiritual, cuando estamos afirmados y estamos en un plateau, como dicen en inglés, en una cima espiritual que hemos alcanzado a través de tantos años. Entonces, van a venir ciertos zarandeos que nosotros tenemos que maniobrar adecuadamente. Un buen piloto se sabe que es un buen piloto, no porque no haya tenido accidentes. Un buen piloto se sabe cuando hay turbulencias, de la manera, especialmente turbulencias que podrían ser desastrosas, cómo mantiene su calma y cómo sabe maniobrar para salir de esa situación retante. Entonces, Job 1:12 nos enseña acerca del juicio. Nos enseña en diferentes niveles las cosas acerca del juicio. Dice en el verso 1, capítulo 1, había un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Este hombre era íntegro y recto, temía a Dios y rehuía del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 parejas de bueyes y 500 asnas, además de un gran número de sirvientes, de modo que era el hombre más rico del este. Era costumbre de sus hijos dar banquetes, cada uno en su día señalado, en su propia casa, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Después de un ciclo de banquetes, Job enviaría a buscarlos para que fueran consagrados. Luego se levantaba temprano por la mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job decía, mis hijos podrían haber pecado y blasfemado contra Dios en sus pensamientos. Esto es lo que hacía o hizo Job siempre. Entonces, él se preocupaba por sus hijos y él creo que Job tenía la sospecha que sus hijos cometían faltas. Y él los mandaba llamar para que ellos fueran ritualmente purificados, por decirlo de esa manera. Trataba de que ellos fuesen, digamos, rectos ante el Señor. Ahora, una de las cosas interesantes que me llama la atención, porque hay obviamente, en el mundo académico hay tantas preguntas acerca de cuándo fue Job, cuándo existió, si existió o posiblemente no existió. Entonces, la verdad es que Job si existió o no existió, no hay un 100% de seguridad, pero el hecho es que es un libro bíblico, es una redacción inspirada y al mismo tiempo no es solamente que se le pueda poner en un tiempo específico. Se entiende, ¿verdad?, de que Job o Jobab data desde posiblemente 900 años. Posiblemente dicen algunos que es al tiempo de la entrada inmediatamente que Israel entra a la conquista de la tierra de Canaán. Otros dicen que es más o menos antes de que fuesen llevados el reino del sur fuese llevado en cautiverio a Babilonia. Otros dicen que fue realmente escrito después de regresar del cautiverio de Babilonia. Otros dicen que fue escrito que posiblemente hasta 200, 300 años antes de la era común o antes de Jesucristo. Lo importante es que se entiende de que de Job se conoce desde hace muchísimo tiempo atrás.
¿ok? Y se puede ver a través de la manera como fue escrita, la manera de redacción, las palabras utilizadas, ¿verdad? Los expertos van haciendo estos estudios, se van dando cuenta de que más o menos desde cuándo data. Entonces dicen que han habido ciertas adiciones al libro, que puede ser verdad que hubieron adiciones al libro, ¿ok? Como lo documentan, pero lo que se dice que se llevó a escribir en su forma completa como nosotros lo conocemos en la Biblia, más o menos después de haber regresado del cautiverio de Babilonia. Eso no le quita veracidad que si Job existió o no existió. Que si tuvo adiciones el libro, eso no quiere decir que no fue inspirado. Porque toda la escritura está establecida allí. Es un mensaje profético. Es un mensaje que nos habla no solamente en una doble referencia profética sobre el pueblo de Israel, el sufrimiento de Israel, pero también el sufrimiento del Mesías, quien prácticamente se despojó de todas las cosas, fue despojado de toda su riqueza, se desvistió de todo lo que él tenía para venir a ofrecerse en sufrimiento, a quien el mismo Isaías proféticamente lo describe ahí por el capítulo 52 y 53, ¿verdad? Que nosotros no lo quisimos aceptar, lo vimos como un afligido, es decir, una persona leprosa. Y todas estas cosas nos hacen ver de que hay una verdad sobre la existencia de Job. Ahora, yo no estaba ahí presente, pero sí creo de que es una escritura inspirada para nuestro beneficio, para el crecimiento espiritual y ciertamente para llevarnos al Mesías. Ahora, continuamos hacia adelante. En la concordancia Strong, en el diccionario, nos dice que en la palabra us o uts, que sería la pronunciación correcta, significa, la palabra dice, es un verbo y que significa como consultar. La tierra de Uz es la tierra de ir a consultar, es la tierra de consejos, es la tierra de planificar, de aconsejar. Es una raíz primitiva, dice en el Strong. Ahora, en el otro lado tenemos también otro detalle. Dice ups, aquí está la palabra, se escribe en hebreo como ustedes la pueden ver acá. Y dice en el Strong es la H 5780. Y como lo miramos al otro lado también está la H 5779. ¿De qué importancia tiene esto? Porque esto aquí literalmente significa bosque o boscoso. Lo definen como bosque o boscoso, la tierra de Uz. En el otro lado lo definen como es decir, es el mismo Strong, pero uno te da la información como en la 5779 y la siguiente palabra es 5780. Esa es lo que quería explicar. Ahora, hay ciertas descripciones aquí abajo en la definición detallada. Nos da 4 diferentes cosas. Punto número 1, eso es el nombre de una persona, hijo de Aram y nieto de Set. El segundo es hijo de Nahor por Milca. Y después, número 3, un edomita, hijo de Dishan y nieto de Seir. Eso es ahí más o menos por el área de Edom, el área del sur de Israel. Y en el número 4, nombre de localidad, el país de Job, probablemente al este o suroeste de Israel, en algún lugar del desierto del norte de Arabia. Términos derivados aparentemente en la palabra 5779. Aquí utilizan la palabra consulta y aquí en el otro lado dice consultar. Entonces, entendemos que Job era un hombre sabio, era un hombre que era temeroso de Dios
y era un hombre que daba consejos, era un hombre de comunidad, era una persona prominente en su área. Entonces posiblemente también a él lo venían a consultar, porque por el vocabulario que él utiliza, la manera que se expresa y sus compañeros, sus amigos que vinieron a tratar de consolarlo y animarlo, pues también ellos se expresan con palabras sabias, bien escogidas, un léxico bien escogido para ser cualquier persona de la ciudad o del pueblo. Eran personas con sabiduría. Entonces, continuamos con Job, capítulo 1, verso 6 hasta el 12. Sucedió un día que los hijos de Dios vinieron a servir a Adonai, y entre ellos vino el adversario. Adonai preguntó al adversario, ¿de dónde vienes? El adversario, esto es Hasatán, o Satán, ¿verdad? Como dicen en la versión cristiana. El adversario respondió a Adonai, de vagar por la tierra, vagar aquí y allá. Adonai le preguntó al adversario, a Hasatán, ¿te diste cuenta de mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro, sin culpa, que teme a Dios y evita el mal. El adversario respondió a Adonai, ¿es en vano que Job teme a Dios? En otras palabras, no es por nada que él te sirve, es por algo. Entonces, en el verso 10, has puesto un seto o un muro protector alrededor de él, su casa y todo lo que él tiene. Has prosperado su trabajo y su ganado está esparcido por toda la tierra. O sea, tiene tanta riqueza que es grande su territorio. Pero si extiendes la mano y tocas todo lo que tiene, sin duda te maldecirá en la cara. Adonai dijo al adversario, aquí todo lo que tiene está en tus manos. Aquí todo lo que él tiene, yo te voy a dar permiso, ¿verdad? Está en tus manos. Excepto que no debes poner un dedo sobre su persona. Entonces, o en otras versiones dice sobre su vida. Entonces el adversario salió de la presencia de Adonai. Y esto es bien controversial porque muchas personas piensan, hermanos, que ¿acaso somos fichas de ajedrez en un tablero donde Dios está jugando con nosotros? Hay muchas maneras de entender esto. Hoy no puedo entrar en ese detalle porque pues no es el tema. Lo que estamos es hablando de cómo utilizar nuestro sano sentido como creyentes, como fervientes personas que han creído en el Dios creador, el Dios eterno, el Dios que tiene pacto con nosotros, el Dios. Estamos hablando de Job en este momento, que él no tiene el gran beneficio que nosotros tenemos, que tenemos a Yeshua, que conocemos al Mesías, el que vino a pagar el precio para redención completa y eterna. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, que nosotros hoy tenemos una ventaja que Job no tenía. Pero aún así, el creyente se debe de regir por lo que dice Dios, por las promesas que Dios nos ha hecho, porque Dios no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus promesas para con su pueblo, para aquellos que han jurado y que hacen el esfuerzo de mantener fidelidad y lealtad al Eterno. Él no nos va a dejar solo. Entonces, es importante que entendamos que esto no se debe de interpretar que simplemente el enemigo entró y vino y dijo, ok, voy a adquirir permiso y voy a venir a destruir a Job. Tenemos que entender que la oposición no es simplemente está en una corte. Dependiendo de qué lado, mire, el abogado de la defensa, vamos a decir que yo tengo un caso en la corte. Yo estoy acusado, hay cargos en contra mía, vamos a hacer un ejemplo. Yo entonces tengo mi abogado, busco un abogado que me defienda. Entonces, la fiscalía, que es la que está, digamos, haciendo la acusación, es mi oposición. Pero del lado de la fiscalía, mi abogado representa la oposición. Entonces, dependiendo de qué lado, ¿verdad? El término es el mismo. El abogado mío que me está defendiendo es la oposición de la fiscalía y la fiscalía es la oposición
de mi abogado que me está defendiendo. Es mi oposición porque se está oponiendo a mí. Entonces, es de esa manera como se está viendo, porque habla bien claramente. Acá dice que sucedió en el verso 6, un día que los hijos de Dios vinieron a servir a Adonai. Los hijos de Dios vinieron a servir a Adonai. Entraron a la corte de Dios. Y entre ellos vino el adversario. Vino a aquel que estableció oposición. Entonces, ¿de dónde vienes? No es el nombre del diablo, ¿ok? O sea, el nombre de un ser abominable con cachos, cuernos y rojo y barba feo, rojizo y con una cola larga, con un garfio en la punta de la cola. Todas estas cosas son creación para darnos la imagen de lo que es abominable y grotesco ante Dios. El punto que estoy tratando de hacer, y tal vez estamos tocando muchas tradiciones acá y no quiero ser insensible, pero por favor, escúcheme y trate de entender lo que estamos tratando de hacer, es utilizar el sano sentido del juicio. Si Dios nos dice la palabra que Él no puede estar en la inmundicia, que Dios se aparta de su pueblo cuando el pueblo está en pecado, que la presencia de Dios se levanta y se va del templo cuando hay pecado, todas estas imágenes y todas estas diferentes palabras y situaciones en las Escrituras que dicen que Dios no puede habitar donde hay inmundicia. Entonces, ¿por qué iba a ser permitido que el diablo, que es inmundo, entrara a la presencia de Dios? Es las traducciones. Las traducciones no nos hacen beneficio ninguno. Cuando se toma una traducción que está hablando más al pie del significado del original en hebreo, es cuando realmente obtenemos mejor beneficio de las Escrituras. Sucedió un día que los hijos de Dios, los ángeles, estoy tratando de, esto no es el punto de la lección, pero simplemente sígame. El punto es que vinieron y uno, cuando Dios dijo, ¿de dónde vienes?, le dijo a este, tal vez tuvo una conversación con todos y cada uno, pero cuando llegó a este, dijo, ¿de dónde vienes? Mira, vengo de todas partes, de hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer, tal vez. Y entonces cuando Dios le dijo, vistes ahí por esa área a Job, es un tremendo hijo de Dios. Y él se opuso, no es que se opuso para hacerle guerra a Dios, sino que le dijo, bueno, está bendecido, por eso es que te ama. Entonces, en ese contexto está estableciendo una oposición. ¿Ok? Y él está diciendo a manera de un fiscal, bueno, si le quitas esto, yo creo que él no te va a adorar, no te va a amar. Como él dice que te ama. Entonces, es simplemente ver las Escrituras desde una perspectiva diferente para que nos haga sentido. Porque de otra manera nos deja como algo inconcluso. ¿Por qué Dios se va a comportar en tentar a propósito y hacer sufrir a un hombre que le ama? ¿Ok? Pero la situación aquí es de que Dios quiere que nosotros aprendamos a interpretar su carácter. Déjeme explicar un poquito más para que utilicemos como jueces, buenos jueces, porque si no estamos siendo mal juzgando al Eterno y también lo estamos ejecutando, porque estamos ejecutando su carácter. Estamos hablando mal de aquel que nosotros decimos es nuestro Padre Celestial. ¿Ve? Y eso se debe a las malas doctrinas y las malas interpretaciones que hemos heredado. Entonces, este libro fue escrito con el propósito de que el pueblo entendiera la verdadera esencia del carácter del Padre Celestial. Que muchas veces el ser humano
toma todas las cosas que le pasan como que si fueran el diseño directo de Dios. Lo que está estableciendo es una crítica a la conciencia del pueblo, que siempre está quejándose o aquejándose, culpando a Dios de ser el culpable y responsable de las malas decisiones que toma el pueblo y terminan por su pecado en mala situación, pero después tornan y dicen, es porque Dios así lo quiso, porque es culpa de Dios, Él nos está castigando, porque es culpa de Dios. ¿Por qué eres así, Señor? ¿Por qué no nos escuchas? Siempre se está descaracterizando la esencia pura y santa y la fidelidad del Padre. Entonces, estos escritos ayudan al pueblo a hacerse una introspectiva, porque a través de todos los discursos a lo largo del libro de Job, tanto sus decires como las desideratas larguísimas que dicen sus colegas o sus amigos, con tantas palabras, con tanta filosofía, tratando de lograr entender por qué Job está sufriendo. No pueden. No pueden realmente. Lo que terminan haciendo es una acusatoria, acusándolo de tener múltiples faltas, múltiples errores. Uno, que tal vez no eres lo suficiente justo, que te faltó hacer sedaca. Otros, de que tienes gato encerrado, pecados que no has confesado, tú tienes cosas que debiste haber hecho y no las has hecho, pero después entra un joven a defenderlo. Y ese joven se convierte no solamente en un espejo claro del carácter de Dios, sino que pone, y es un joven, lo cual nos está hablando acerca de la capacidad de raciocinio que a veces nosotros, siendo los mayores, siendo los más maduros, siendo los más inteligentes, siendo los más experimentados, los más estudiados quizás, ¿verdad? No por nuestras mismas costumbres y nuestras tradiciones continuamos repitiendo lo que decían nuestros padres, lo que decían nuestros abuelos, lo que decían nuestros ancestros y descaracterizamos a Dios, porque así es la tradición. Entonces surge un nuevo pensar, surge un vino nuevo entre ellos que es sabio, escuchando todo lo que están diciendo y entra a la defensa. Al principio no parece ser defensa, pero lo que les está haciendo es prácticamente sacando todas las malas interpretaciones, corrigiendo todo lo que se ha dicho y también poniendo en perspectiva a Job, que él ha sido un hombre bendecido. Y Job, después de desear hasta morir, termina entendiendo de que Dios ha sido benevolente. Por eso es que él puede decir, aceptaré de Dios nada más lo bueno y no lo malo. Es decir, en eso hay una madurez espiritual profunda, porque cualquiera puede enojarse con todo lo... Se le murieron los hijos, se le murieron los animales, perdió todo. La mujer le hace un aparente reclamo, pero hay otras interpretaciones sobre eso. En estos momentos no puedo entrar, pero lo más importante es lo siguiente. Se enferma su cuerpo, está enfermizo, que parece que padece de lepra, pero no es lepra, son un montón de infecciones en su cuerpo. Pero él dice, yo no voy a quejarme de Dios, él ha sido bueno, voy a aceptar nada más lo bueno, no lo malo, porque se entendía que Dios era, en la antigüedad se entendía que el Dios de uno era el que le proveía las bendiciones como también las maldiciones. Pero él no proliferó ninguna palabra en contra de Dios, lo único que hizo fue engrandecerse, hablar muy bien de su piedad, de su capacidad, de lo que él entendía que él estaba haciendo. Él se gloriaba que estaba haciendo las cosas bien. Y ese es el problema que a veces miramos tanto en el pueblo judío como también en la iglesia. Que todo el mundo está creyendo que está haciendo bien las cosas cuando a veces las estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque nos dimos a la tarea de repetir y repetir
todas estas cosas hasta el punto que nos convencimos que estábamos bien. Entonces vamos a tratar de hacer esto lo que nos queda, porque nos queda todavía un tramo. Dice el Proverbio 8:12, la siguiente diapositiva. Soy Jochma, sabiduría, y tengo Armá, buen juicio, jurisprudencia. También tengo Daas, conocimiento, y Metzibot, sentido común, dirección. Yo quiero que notemos estas palabras. El proverbio nos dice, yo soy sabiduría y tengo buen juicio o jurisprudencia. También tengo conocimiento, sentido común, o que significa discreción. Cuando nosotros estemos deliberando, primeramente, cómo estamos pensando de Dios, cómo estamos pensando de nuestros hermanos, cómo estamos pensando de nosotros mismos, tenemos que utilizar todas estas cosas, sabiduría, jurisprudencia, ser prudente cuando vayas a establecer juicio, para que sea juicio justo, conocimiento, que utilices el conocimiento, no decir cosas sin tener conocimiento profundo, y tener sentido común, balance. No esperar cosas que sean completamente fuera o desproporcionadas de una persona que tal vez no puede dar eso. Entonces, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es el tema de toda la Biblia, y Él tiene una identidad única y camuflada en cada libro. Podríamos decir que es la tela o el hilo rojo de la Biblia que une o encuaderna todos los libros. La misión es gráfica. La misión de Mesías es gráfica, es justicia. Juicio, perdón, gracia, misericordia, es juicio y bondad. Entonces, cuando miramos la historia de Job, nos damos cuenta que ahí está la historia del pueblo judío que ha sufrido a través de la historia, pero también está bien graficada al Mesías en su sufrimiento, ¿verdad? Como el Mesías, hijo de José, el hijo sufrido, que vino a enseñarnos cómo obedecer al Padre, aún debajo del vituperio, del rechazo y de ser maltratado. Por el contrario, Hasatán, el enemigo siempre, o el opositor, siempre copia, usurpa y falsifica todas las cosas de Dios. Los hijos del diablo son la oposición de Dios. Son el hilo oscuro de la Biblia. Ahora, hermanos, cuando digo los hijos del diablo, no es que fueron concebidos y paridos por el diablo en el sentido como un hombre tiene una relación con una mujer, sale embarazada y pare hijos, ¿verdad? Seres humanos. Estamos hablando de que hay una estirpe que se diferencia. Desde el Edén está la semilla de la mujer, que es la voluntad de Dios, la semilla de la mujer, que es aquellos que van a hacer la voluntad de Dios, y aquellos que van a hacer, y la semilla de la oposición a la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿quién es Eliú en el libro de Job? Es ejemplo del defensor. El libro de Job es un libro de múltiples aplicaciones. Puede hablar de las constantes pruebas que los justos tienen que pasar para refinar su fe y dependencia en el Eterno. Es una referencia profética sobre el varón de dolores. Todos los hombres justos de la historia bíblica, como tipología del Mesías, sufriente, hijo de Yosef, ¿verdad? Y hay una serie de que podíamos entrar, Jabez, José, que han sido tipológicamente, ¿cómo te digo? Representan el sufrimiento del Mesías. Directamente, el punto número 3, directamente es una referencia al Mesías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Cuarto punto, es todo lo antes mencionado, pero con un enfoque de Yom Kippur, del Día del Perdón. Todas estas cosas que nosotros experimentamos en la vida, las oposiciones, las dificultades, la pérdida de seres queridos, la pérdida de economía, todas las cosas que se nos vienen abajo, son parte de un crecimiento. Es una transición donde Dios te está haciendo ver hacia adentro qué es lo que hay, cómo estamos, cómo estás confiando. ¿Ve?
es importante que nos veamos en ese momento, en esa vicisitud. Entendamos que el sufrimiento a veces no nos va a permitir ver la verdad, no nos va a permitir ver las alternativas, las diferentes salidas que Dios está abriendo puertas, porque justamente en esa prueba, dice la palabra, es una promesa, Dios abre puertas de salida, pero a veces estamos agobiados, aturdidos y cegados por el sufrimiento, que solamente escuchamos nuestro dolor y no queremos enfocarnos en salir afuera, salir adelante, sino en continuar sufriendo, porque tenemos que pasar ese proceso. Entonces continuamos. Las faltas, transgresiones o pecados no solo son cosas grandes, ciertas veces pueden ser las cosas más sencillas y que nos aparentan ser, no aparentan ser agresivas. Se pueden convertir en los obstáculos que nosotros realmente no deberíamos de tener. Por ejemplo, una corrección sin sabiduría puede convertirse en un ataque destructivo y traumático a la autoestima de un prójimo. Se puede convertir en un ataque profundo, destructivo, que puede desintegrar la tela de confianza que una persona tiene en sí mismo, su autoestima. Por lo tanto, es importante que tengamos sazón, que tengamos sabiduría, amor, porque si lo que estamos tratando es que ayudar a que el empleado sea corregido, que el hijo crezca, que sea más responsable, pues tenemos que hacerlo de una manera educativa y constructiva, no destructiva. Recordemos que el libro de Job comienza en la corte del cielo, en la presencia de Dios, ante los hijos del Eterno. Hasatán es el acusador aparentemente, pero ya lo explicamos. Y cuando Hashem le pregunta, ¿no has visto a mi siervo Job? Qué obediente es. Adonai ya ha mandado abrir los libros de los justos. En una corte tiene que darse evidencia de ello. El contexto o trasfondo es el día de expiación. Se está haciendo la elaboración del peso, la balanza, cómo se está llevando a cabo Job, qué es lo que está haciendo, merece. ¿Ok? Él está haciendo expiaciones, él está tratando de hacer las cosas bien. En la corte del cielo se abren 3 libros, el libro de la vida, el libro de los justos obedientes y el libro de los injustos o de los indecisos. Al presentarse las evidencias, el acusador que venía de hacer sus rondas por el mundo para traer acusaciones frescas y así condenar a los seres humanos es una forma de interpretación, protestó pidiendo permiso para poner a prueba la fidelidad de Job. Hermanos, vuelvo y repito, nosotros cuando pasamos prueba es para ver, no es porque Dios quiere saber dónde estamos, Él ya sabe, pero quiere que nosotros nos demos cuenta, que vengamos a la realización de quiénes somos. Entonces, en Juan 2:1 dice, Yeladim, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no cometan faltas, averos, faltas. Así, si alguno hubiera cometido pecado, Melitz Yosher, abogado recto tenemos para con Jaab, con el Padre, a Yeshua HaMashiach Hasadik, a Jesucristo el justo. Entonces, no tengamos miedo. Continuemos creyendo en el Padre Celestial, en su Hijo amado Yeshua, que no vino a condenar el mundo y que nos ha enviado al Espíritu de la Santidad para que nos fortalezca, nos dirija y nos lleve a toda sabiduría. ¿Para qué? Para que seamos mejores jueces, mejores dispensadores y entendedores de su divina gracia. Somos la justicia de Dios en Yeshua HaMashiach. Que Dios los bendiga. Me despido de ustedes, Pastor Gabriel Galán, de Raíces de la Fe. Shalom.